Saludos a todos, es un placer para mí estar con ustedes a través de este medio. Soy Ángel Tovar, soy un docente apasionado por la educación y por la formación de la gerencia en las organizaciones. Soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en el área de gerencia de las organizaciones, precisamente, y en el Instituto Pedagógico de Caracas, de la UPEL, como docente en el área de psicología de la educación, además de haber desempeñado cargos de investigación en el área de neurodidáctica y neurociencia. Bueno, es un placer, vamos a comenzar esta conferencia de hoy. Vamos a abrir la presentación para hablarles de la temática que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de habilidades blandas en las organizaciones, un tema muy apasionante y bien interesante porque aborda un tema que está en auge dentro de las organizaciones en la actualidad. Yo le he colocado un eje transversal, un punto que me parece importante, que es el planteamiento ético de la persona humana con la transversalidad de la dignidad humana. Y precisamente ese va a ser como el foco, como mi aporte a este tema. Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Lo que hemos comprobado es que los mejores profesionales son excelentes, comprometidos y éticos. Entonces vean ustedes este planteamiento de Howard Gardner, uno de los principales teóricos del aprendizaje y que ha dado mucho de qué hablar con sus teorías de las inteligencias múltiples y el cambio de paradigma del aprendizaje, no solamente en la educación formal, sino en la educación permanente, como el nuevo planteamiento de la UNESCO. ¿Qué me dicen estos tres términos que habla Howard Gardner? Bueno, el primero, que para ser excelente, por supuesto, necesitas conocimientos, dominar procesos y tener una actitud profesional bien clara. Y eso requiere una formación y un currículo formado dentro del mundo del conocimiento y probablemente más acorde con el planteamiento de los objetivos. Pero los siguientes dos elementos que plantea Gardner, que son el compromiso y lo ético, entran en un plano que no corresponden a esas competencias duras, a esas competencias que solían estar establecidas y que se pueden comprobar en los currículos. Forman parte del intangible con el que se presentan las personas dentro de las instituciones. Bien interesante porque el periodista increpa a Howard Gardner en esa entrevista que él conoce a muchos profesionales de excelente carrera académica, pero que no son buenas personas. Y por supuesto, él reafirma, el buen profesional no se caracteriza por un currículo excelente, lleno de hojas y de títulos y de diplomas, sino que más bien él dice que el énfasis está en que los mejores profesionales siempre son buenas personas. Y quiero iniciar esta conferencia con esa reflexión, una reflexión bien importante y que probablemente entra en el plano de lo subjetivo, pero que nos puede ayudar. Los contenidos van a ser 11 puntos básicos bien concretos. El primero es el punto de las megatendencias en este momento en la formación profesional y la brecha que existe y que ha ido, ¿cómo es que se llama? Se ha ido allanando ese camino entre las demandas que hacen las organizaciones, las empresas y las instituciones, y el perfil que traen los egresados de la escolaridad y el perfil que traen los egresados de las universidades. El segundo punto es el énfasis que quiero hacer sobre siempre persona antes que profesional, y eso es precisamente lo que caracteriza a un profesional dentro de una empresa, un buen profesional, y la importancia de las habilidades blandas en ese contexto y en el contexto de la realidad donde se desenvuelve un individuo. La formación permanente como palanca del siglo XXI, el tercer punto, iniciativas internacionales en la educación e investigaciones sobre las habilidades no cognitivas que fueron
llamadas en su primer momento y que corresponden a las habilidades blandas. Los procesos esenciales en la organización, cómo alinear a la persona a la organización, que me parece un punto bien importante, y ahí clarificar lo que yo planteo como la perspectiva ética. Luego vamos a revisar el marco de las 5 grandes claves o de las 5 grandes habilidades blandas de las que se desprenden después toda la gama de propuestas en este sentido. No se puede encontrar, si te metes en internet, entonces aparecen las 20 habilidades blandas más importantes, las 10 habilidades que toda persona debe tener en una empresa. Pero los entendidos hablan de 5 grandes de las que se pueden desprender después todas las demás. La primera es apertura a nuevas experiencias. La segunda, responsabilidad, y este concepto no es el tradicional, es la extraversión como punto 7, 8, la afabilidad, 9, la estabilidad emocional, 10, el poderoso sistema de creencias y el número 11, unas recomendaciones finales. Bueno, comenzamos con la primera. La palabra megatendencia les debe ser familiar o de alguna manera lo que tienen que hacer es buscar ese prefijo y ese sufijo que tiene la palabra. Megatendencias a nivel mundial durante el siglo, finales del siglo XX y finales del siglo XXI, pues las épocas, los siglos se caracterizan por el curso que lleva la humanidad, lo que marca los cambios. Las megatendencias actualmente se sitúan en el mundo de la tecnología, los avances en términos de salud, los descubrimientos de la neurociencia y cómo todos esos elementos junto a otros abarcan el mundo de la formación profesional. La brecha entre la educación formal y las habilidades que demandan las organizaciones abrió un camino dentro de las instituciones encargadas de la educación, que se dio por llamarse un cambio del currículum por objetivos, por contenido, de una perspectiva clara, objetiva, a pasar a una tendencia llamada formación por competencias, el proyecto Tuning en Europa, en América también inspirado, la mayoría de las universidades abrieron y movilizaron su currículum para este planteamiento, al igual que la formación en primaria. Por supuesto, pasar de una época donde se hacía énfasis a los contenidos y se llenaban de contenidos y de materia muchas currículas, se pasa ahora a proyectos más holísticos, integrales y englobadores, y a considerar aspectos que no se habían visto en el anterior, como la intención de colocar inteligencia emocional, valores, actitudes, y si esos aspectos tienen que considerarse de manera intencionada dentro de las currículas escolares y académicas dentro de las universidades. Uno, para responder a las demandas que está haciendo el mercado de trabajo, el mundo de trabajo, el mundo de las organizaciones que continuamente van haciendo el reclamo a las instituciones educativas, que por lo general la mayoría de las instituciones a través de su departamento de recursos humanos, adiestramiento y capacitación, siempre se encargaba de, bueno, llenar ese vacío. Ese es el primer punto bien importante a entender, como esa imagen, esa cantidad de elementos y de complejidad, cómo se enfrenta una persona a este mundo actual y qué es realmente lo que requiere, sobre todo en términos del cambio, que es una de las megatendencias, la consideración del cambio como un elemento clave de este siglo. Y es un cambio que es vertiginoso, rápido, como en bucle, sobre todo en tecnología, pero también eso va dando grandes cambios. Fíjense ahora cómo ha pasado después de la pandemia,
una de las acusaciones constantes que no se podía hacer una vacuna en términos tan rápidos porque requiere muchos años de investigación, y los avances de la ciencia y de la tecnología, los descubrimientos del genoma y del ADN están tan adelantados que probablemente no se requieran, como la ciencia positiva se empeña en decir que se requieren grandes periodos y grandes épocas y pruebas para identificar vacunas o agentes inmunosupresores de virus y de bacterias que puedan ayudar a la humanidad a enfrentarse a situaciones como la que hemos tenido. Ya fíjense que hay 4 o 5 vacunas de diferentes laboratorios con diferentes nacionalidades, pero lo que hay que destacar es que es la humanidad. La humanidad es la que está avanzando, y yo creo que ese es un punto ético bien importante para los investigadores en la actualidad. El segundo punto es tener una definición clara sobre lo que es las habilidades blandas, ¿no? Bueno, partiendo primero que el punto de partida es esa consideración del mundo de la cibernética, de lo blando y lo duro, para entender el software y el hardware del mundo de la informática, y que se ha ido trasladando al mundo de la filosofía, al mundo de la psicología, al mundo de la ciencia, y aquí lo tenemos en este planteamiento. Lo blando tiene que ver con lo subjetivo, lo amplio, lo que no se puede agarrar, lo que no se puede encapsular en un concepto, y lo duro, lo que está claro, lo que está estructurado, A más B igual a B, esa estructura, bueno, los programas dentro de una computadora están allí, pero no los puedes ver, no los puedes agarrar, pero son los que permiten que tú puedas operar dentro de la computadora. Entonces, bueno, vamos a ver esta definición y hablamos de por qué yo pongo siempre persona, luego profesional, y por qué el cintillo de la dignidad humana y la persona humana como clave. Primero, las competencias o las habilidades blandas tienen 3 características principales. Las capacidades son estables en el tiempo, no cambian a menos que ocurra un acontecimiento que rompa el estatus emocional y de funciones cognitivas de esa persona. Por ejemplo, la muerte, que puede causar que una persona extravertida se convierta de repente en una persona introvertida, y que eso se establezca en el tiempo. Pero cuando hablamos de que las habilidades blandas son estables en el tiempo, es porque nos referimos, por ejemplo, a la capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo de una persona, de ser motivada, de ser planificada, de ser responsable, es permanente dentro de su personalidad. Mientras que el conocimiento como habilidades duras, que corresponde, por ejemplo, a un ingeniero de informática, un conocimiento que está claro, procesual, pero que de alguna manera, si hay una actualización dentro de un programa, inmediatamente el ingeniero tiene que actualizarse y cambiar definitivamente esa experticia que tiene. Pero su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de extroversión, de comunicarse, permanece en el tiempo. La segunda es que se pueden desarrollar y cambiar. Es decir, algunas empresas contratan a una persona que tiene un currículum extraordinario, pero después nota que tiene ciertas características que no cuadran dentro del clima organizacional y que pueden traer problemas. Entonces, bueno, la empresa se puede desarrollar y buscar cómo cambiar esa y crear dentro del marco de las habilidades blandas, que esa persona ahora tenga esas habilidades y esas capacidades, sobre todo si van ascendiendo en términos de su desempeño, porque probablemente sí está frente a una computadora en un grupo pequeño, pero después si esa persona quiere formarse para ejercer cargos de liderazgo, de motivación dentro de la empresa, entonces se le puede hacer un estudio de carrera y plantear con mentores, con Assessment Center, cursos, crear, desarrollar estas competencias y cambiar de alguna manera las otras. Su expresión depende del contexto. Y eso es bien importante porque la contextualización es bien importante porque nuestro cerebro
biológicamente tiene una estructura, pero sobre todo la corteza de asociación, todas las cortezas de asociación de nuestro cerebro, de la neocorteza se forma en la experiencia, no se forma porque está estructurada, porque biológicamente tiene que ser así. Entonces es bien importante hablar de lo que significa contexto en esto. Y el contexto es porque lo que yo pueda sentir que puede ser una actitud afable o de confianza dentro de mi mundo latinoamericano y venezolano, puede ser considerado por otra persona como intromisión dentro de su vida privada o que puede ser mis expresiones muy exageradas. Las culturas latinoamericanas abiertas, toconas, intimidantes, con preguntas sobre la vida personal, pueden considerarse cosas naturales dentro de un grupo de trabajo, mientras que para una cultura anglosajona, una cultura del lejano oriente, un japonés, un chino, eso puede considerarse bueno, una invasión a su espacio. Y nosotros de repente no respetar rituales que para ellos son importantes. Entonces, la expresión de las habilidades blandas dependen del contexto. Veamos aquí, después de estos tres elementos, tenemos como de alguna manera las dimensiones que conforman las habilidades blandas. Una dimensión que se refiere a lo interpersonal, que bueno, de donde se puede desprender trabajo en equipo, empatía, comunicación asertiva, comunicación persuasiva, diálogo, eso está en el punto de las habilidades blandas del espacio del interpersonal. Luego tenemos el punto del sí mismo, lo más personal y lo más íntimo, que se refiere más a características de autoconocimiento, autoestima, y que de alguna manera es bien importante y valorado en una empresa, porque una persona con autoestima alta, con autoconocimiento, tiene claridad de cuáles son sus competencias, cuáles son sus limitaciones, y de allí se puede desprender cuántas responsabilidades le puedo dar, cuántas responsabilidades puede pedir, etcétera, etcétera, y por eso es bien importante considerar estas habilidades blandas que pertenecen a este grupo. Luego está el grupo de las habilidades blandas que hablan de la gestión emocional. Y la gestión emocional es bien importante, muy valorada dentro de las instituciones, porque me permiten tener una persona estable que no cambia de carácter de un día al otro, sobre todo en espacios donde hay atención al público o donde se requieran capacidades empáticas, equipos de alto impacto. La emocionalidad es importante, bueno, porque también la vida privada, que no se deja nunca en la casa, porque uno entra a una organización y la vida privada, aunque la tiene que mantener y reservar, uno es lo que es cuando llega a una institución y de alguna manera hay que saber cómo manejar esos espacios y a lo mejor, bueno, tengo que un día aguantar y callar y gestionar una rabia de una manera diferente a como yo gestionaría la rabia en mi casa. Luego tenemos establecer objetivos y logros. Eso tiene que ver con la capacidad de planificación, lo que se llaman funciones ejecutivas, toma de decisiones desde el punto emocional, ético, administrativo, económico. Ese es un espacio bien importante porque una persona con esas habilidades blandas de ese grupo son muy apreciadas porque son los que llevan los proyectos hacia adelante con una visión y una misión de lo que se puede hacer. Y cierro con la capacidad de enfrentar adversidades, la capacidad de enfrentar la incertidumbre o el mismo cambio que se presente. Este grupo, por supuesto, queda transversal el hecho de la creatividad y la innovación, que es bien importante dentro de las instituciones. El cintillo, todo esto pertenece o sea, yo soy un profesional, pero cuando llego antes de profesional, yo soy una persona y merezco que se me trate como persona en toda su dimensión y lo que eso significa. Y eso parte del concepto de dignidad humana. 170 millones de años para evolucionar y ser Homo sapiens, de alguna manera. Pero para pasar del Homo sapiens a
llegar a establecer el concepto de dignidad humana, pasaron 70.000 años. Eso es bien, se dice rápido, pero hay que ver lo que eso significa para llegar a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los que todos tenemos este derecho y que también, bueno, significa. La dignidad humana se conecta con eso, se conecta con la libertad que yo tengo, el derecho que tengo a tener un nombre, el derecho a tener, ser respetado como persona indiferentemente de mi color de piel, de mi etnia, de mi grupo social, de mi condición de género o perspectiva de género, de mi sexo, de mi estatus, de mi edad. Ese aspecto entra en lo que hablamos hoy de lo que significa la dignidad humana y cómo de alguna manera todos los elementos de una organización deben estar imbuido dentro de esta concepción. El respeto a la persona, la libertad de decidir lo que quiero hacer con mi vida y cómo me ingreso y cómo me proyecto dentro de la misión y la visión de una organización. El tercer punto del que hablo en esta pequeña conferencia se refiere a la formación permanente como la palanca del siglo XXI. Eso se refiere, por ejemplo, en la declaración de Incheon, la Educación 2030, se plantea el punto bien importante que es educación para toda la vida y con calidad educativa. Esos dos aspectos que son bien importantes junto con la equidad y la perspectiva de género que plantea el informe de Incheo, trae unas consecuencias a nivel de todo lo que tiene que ser educación y la formación del siglo XXI. Entonces, unas iniciativas internacionales que quiero destacar porque precisamente abordaron el punto de las habilidades no cognitivas o habilidades blandas. El Banco Interamericano de Desarrollo elaboró una investigación en América Latina, fue el pionero. El resultado es este libro extraordinario que, bueno, nada más la imagen y el título ya te dice de lo que se trata. Desconectados, hay un pupitre en un puente y el resto del puente no existe. Y ese es el puente que llevaría a que después de una formación tú tendrías que desarrollarte de manera exitosa dentro del mundo laboral, cosa que no ocurre, hay una desconexión en esos dos mundos. Entonces, bueno, lo que decía la escuela es que había que formar en conocimiento, en conductas, en capacidades, en una serie de elementos y de materias y de currículas bien amplias en todas las carreras, 5, 6, 7 años, después posgrado y todo eso, y todo eso comienza a cuestionarse porque resulta que el éxito no está garantizado por esos elementos. El éxito humano está garantizado más bien por las habilidades blandas en combinación con las otras. Y eso es bien interesante. El grupo del Banco Mundial ha elaborado sendos instrumentos para medición de las habilidades. Y bueno, y lo hizo precisamente para mejorar o para ayudar a personas vulnerables a poder acceder al ámbito laboral y veían que ese era un punto bien importante si a las personas se les formaban, se les capacitaba o se les desarrollaba este ámbito personal. La OSD elaboró en dos proyectos, el de habilidades para el progreso social y la evaluación social y emocional o no cognitiva a nivel nacional. Ahí hay un ejemplo de Brasil, sé que otras organizaciones en otros países han hecho asociación con la OCSE, ¿verdad? Sobre estas competencias emocionales, pero precisamente con la intención de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, a jóvenes en situaciones de no acceso al mundo laboral, precisamente por no contar con estas características. Y en conjunto con organizaciones, instituciones del Estado y empresas, logran romper esa brecha o unir ese espacio, ese puente. Y últimamente, la 2016, la Unión Europea realizó el proyecto de medición de evaluación de las habilidades blandas a nivel de todos los países de la Europa, sobre todo aquellos países
que no tenían indicadores económicos de avance, precisamente referidas a las capacidades y competencias que tenían las personas en el mundo laboral. Por lo tanto, las habilidades blandas no son un invento de este siglo y una pretensión del mundo de la pedagogía o de la psicología que empieza a decir que es un elemento importante que hay que trabajar, sino que vemos que de alguna manera las instituciones serias de prestigio internacional han tomado en cuenta este aspecto. Bueno, ya les había nombrado el informe de la UNESCO, Naciones Unidas, también tiene varios proyectos que apuntan hacia esa área. Y la mayoría, por lo menos los proyectos de perspectiva de género, empleabilidad y emprendimiento para mujeres en situaciones vulnerables, consideran las habilidades blandas o habilidades emocionales dentro de la estructura de formación de, de, que se plantean. Ahora, el cuarto punto, procesos esenciales en las organizaciones. ¿Cómo alineamos a la persona dentro de la organización? Esto es lo que yo llamo la perspectiva ética y lo doy en un ejemplo concreto. Durante mucho tiempo las organizaciones pedían talleres para la toma de decisiones, donde se tomaba en cuenta todo lo que tiene que ver en el elemento lógico, el elemento de planificación estratégica, logística, como lo duro para tomar decisiones, los costos económicos, los costos a largo, corto y mediano plazo, establecía en el mundo esto, pero no se tocaba el punto ético, por ejemplo, no se tocaba el punto de cuál era el costo emocional de tomar una decisión que probablemente significaría reducción de personal o de cambio de estructura. Y eso es bien importante porque ahora se plantea como la transversalidad de las habilidades blandas, la importancia que tiene dentro de un taller de toma de decisiones, el perfil ético y lo que eso significa. Durante mucho tiempo se pensaba que un gerente tomaba decisiones en frío y que las decisiones eran totalmente con perspectiva lógica y con manejo de criterios financieros y económicos. Y cuando se entrevistó a una serie de gerentes y de grandes y exitosos empresarios, pues de alguna manera ellos señalaban que en algunos momentos se dejaban guiar por la emocionalidad o se dejaban guiar por corazonadas y eso entra del mundo de las habilidades blandas o se dejaban aconsejar por personas desde el punto de vista emocional más que desde el punto de vista económico o administrativo. Hay un ejercicio que me parece bien interesante y que puede ayudar en eso, y es el ejercicio de la programación neurolingüística denominado niveles lógicos y neurológicos, que ayuda a plantear y cuando hay que hacer cambio de las instituciones. Este modelo lo que plantea es, así como una organización no está aislada, sino que pertenece a un sector ya sea ganadería, administrativo, de tercer nivel, cuarto nivel, salud, y dentro de ese sistema hay otro que lo arropa, que sería el estadal. Luego el estadal está arropado por el sistema nacional, las leyes, las normas, las constituciones y luego, por supuesto, ese país está dentro de un planeta donde tiene que establecer relaciones con otras naciones, límites y todo eso. Ese sistema que planteo en grande también se plantea a nivel personal, un proceso sistémico que de alguna manera siempre que tiene que estar alineado porque es lo que nos lleva al éxito. Cuando no hay alineación entre cada uno de esos elementos, entonces fracasa, la organización desaparece o tiene que hacer un cambio definitivamente para reconocer ese aspecto. En el ser humano, esos niveles están establecidos por el ambiente que corresponde a lo físico, el lugar donde se está y todo lo que constituye herramientas, computadoras, espacio, escritorio, luego, según cómo sea ese ambiente, están las conductas, lo que yo tengo que hacer, cómo me tengo que comportar. Luego está la experticia que tiene que ver con las competencias y capacidades que tengo para ejercer y estar ahí en ese lugar. Y un punto importante que no se había valorado en otros modelos es
los valores y las creencias. Y luego está el nivel de la identidad, como yo me identifico allí como persona, con mi género, con lo que soy como profesional, hombre, mujer, persona, adulto, mayor, adolescente, y finalmente lo arropa todo lo que corresponde al sistema social y una transversalidad que es muy, muy importante, que es lo espiritual. Ahora, ¿cómo se entiende esto? El modelo se entiende de la siguiente manera, para hacerlo sencillo, porque no es un taller completo sobre esto. Mientras más alto es el punto del nivel, todos los cambios que realice en ese nivel hacen cambios en todos los demás. Es una reacción en cascada. Pero si tú haces un cambio en los niveles bajos, no ocurre cambios hacia arriba, ¿no? Así que no tiene el efecto de campo minado, sino el efecto de cascada. Es decir, mientras más amplio es el nivel y plantees cambios allí, mayor capacidad y trascendencia tiene el cambio dentro de todos los procesos. Pero un cambio en la base, no genera ningún cambio en la cúspide de la pirámide. Los cambios a nivel de conductas y ambiente, que es básico, corresponde a lo correctivo. Los cambios que se realizan a nivel de valores, de creencias y capacidades se le llaman cambios generativos y tienen que ver con el mundo interno de la persona. El otro solamente con lo externo. Y los cambios que tienen que ver con la identidad, con el sistema social y con la parte espiritual son cambios evolutivos, trascendentes o transpersonales. Un ejemplo concreto, bueno, Ruth, cuando decide irse con la tribu de Israel, le dice al esposo: ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense todo lo que eso significa, porque ella está haciendo un cambio social, está haciendo un cambio en lo espiritual, hace un cambio en su identidad, hace un cambio en sus valores, en sus creencias, en sus capacidades, en su conducta e incluso en el ambiente. Ahora, si decide simplemente mudarse a otro lado, pero no casarse con la religión de ese grupo, con el Dios de ese grupo, bueno, ella va a mantener en su casa las condiciones de su, y no va a haber ningún cambio. Simplemente fue un cambio de ambiente. Por eso es bien importante entender este modelo. Veamos ahora en esta lámina que lo explica un poco a través de preguntas cómo podemos alinear nosotros a una persona a los valores de la organización. Si la persona no tiene alineados sus valores a la organización, es muy difícil que el clima organizacional dentro de la institución fluya. Por lo tanto, es bien importante revisar este proceso. ¿Y por qué habilidades blandas con esto? Porque cada uno de estos niveles engloba una, dos o tres competencias o habilidades blandas. Veamos en el ambiente, es el dónde, el cuándo, y tienen las limitaciones, es mi reacción en ese mundo y en ese punto. ¿Por qué se llama nivel lógico? Porque es lo lógico, lo racional que tiene que hacer, y neurológico porque corresponde a una parte de nuestro cerebro. Allí se activa sistema reptil, que es donde están las instituciones, los valores, las conductas reptiles, los símbolos, etcétera, etcétera. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el qué es lo que voy a hacer, cuál es mi responsabilidad, y son las acciones que marcan la vida. Sigue estando, ahora entramos al sistema motor, un poquito más arriba en nuestra estructura cerebral. Luego vienen las capacidades, el cómo, y ahí está y el proceso del sistema límbico emocional, la motivación, lo que marca, lo que me motiva a hacer, a cambiar, a buscar, a tener una competencia que no tengo y que la quiero tener por experticia del cargo que estoy ejerciendo. ¿Y qué le da valor o interés a ese espacio? Lo que marca la dirección es el porqué, es el nivel de valores y creencias. El siguiente es la identidad. Si yo me siento bien, ¿quién? Yo me siento bien con esto que estoy haciendo, con estos valores que estoy asumiendo, están en mi estructura de mi historia de vida y en lo que yo creo. Entonces marco ahora que mi misión personal está conectada con la misión de la institución. Y aquí vamos del sistema emocional a una neocorteza que me identifica por autoconcepto, por autoestima, por autodenominación, por autovaloración, hasta llegar al sistema social, que ya me conecto con otros, que ya vemos una visión, un camino en común, y que siempre pensamos cuando ya yo no esté, cuando no estemos aquí,
qué es lo que queda y qué es lo que vamos a desear. Por eso implican en cada una de estas habilidades blandas. En la primera, habilidades de comunicación; en la segunda, habilidades de planificación, toma de conciencia; el valores, creencias y capacidades, las que corresponden al sí mismo; la identidad, la toma de decisiones, el enfrentamiento a la adversidad; y bueno, en la parte social, lo que corresponde al otro y a la otra edad, y cómo yo me ubico dentro de ese espacio. Y también la espiritualidad, que me conecta con sueños, ideales, y me conecta también con el mundo cultural, la belleza, los valores éticos, etcétera, etcétera. Ahora vamos al punto 5. Comenzamos entonces a hablar de este modelo que se llama 5 grandes este, habilidades blandas. La primera que presento es apertura a nuevas experiencias. Según la APA, que es la concepción que voy a utilizar, la Asociación Americana de Psicología hace estas definiciones. La tendencia a estar abierto a nuevas experiencias estéticas, culturales e intelectuales. Fíjense que la apertura es amplia, no solamente una experiencia en un nivel o en un campo. Los individuos que están abiertos a menudo describen como curiosos, artísticos, imaginativos, poco convencionales, tienen amplia gama de intereses. Todas las organizaciones actuales abiertas a la innovación, al cambio, porque es una de las constantes, una de las megatendencias que no sé si describí anteriormente, pero definitivamente es muy valorado dentro de una institución una persona que llegue con una alta capacidad de abrirse al cambio o a la innovación o a crear nuevas experiencias, o a que si la empresa decide lanzarse nuevos retos y riesgos, sentir que sus trabajadores están dispuestos con alegría y con entusiasmo a participar. La segunda, no porque tenga un orden, es la responsabilidad. No entendida aquí como de alguna manera durante mucho tiempo se entendió que, bueno, soy una persona responsable. Y bueno, ¿por qué te describes como responsable? Porque llegó la hora, cumplo con las actividades, me pongo el uniforme, soy puntual, soy respetuoso de las personas. Aunque esos son elementos clave, porque la tendencia, la definición es la tendencia a ser organizado, responsable, muy trabajador. Aquí se describe como que individuos conscientes de manera deliberada, orientados a objetivos y además hacerlo de manera eficiente, ambicioso, autodisciplinado, se autoevalúan, tienen una sólida ética del trabajo, porque la responsabilidad está conectada con esta capacidad inmediata, perseverancia en los obstáculos, determinación, incluso son capaces de retrasar la gratificación inmediata para tener objetivos a largo plazo y no ser impulsivos. Wow. Una institución se goza y celebra tener trabajadores con esta habilidad blanda, y bueno, las que entran dentro de ese criterio. El otro, habilidades blandas entran del grupo de la extraversión, orientación a intereses y energía de una persona hacia el mundo exterior, de personas y cosas, en lugar de vivir metido en el mundo de la experiencia subjetiva propia sin compartir. Las personas extrovertidas son amables, sociables, seguras de sí mismas, enérgicas, aventureras y entusiastas. Me encanta describir la palabra entusiasmo por lo que significa, viene del griego, tocado por un dios, y decía que si ese dios te tocaba, te daba sus cualidades, te daba lo que él representaba. Atenea daba sabiduría, Diana la cazadora daba competencia, Marte daba el combate. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que me sirve para actualizar, para decir que una persona entusiasta toca a los otros y los conecta con el proyecto, los lleva hacia adelante, es empático, pero también esta extraversión, no solamente con las personas, porque en este momento que hablamos de sustentabilidad también tiene que ver con la naturaleza y con los animales. Es decir, que de alguna manera esta conexión se amplía en términos de lo que significa ahora. El siguiente es la afabilidad, que la definición es la tendencia a actuar de manera cooperativa y altruista. Los individuos que son afables se describen con una
alta capacidad para perdonar, empáticos, perceptivos, agradables, sensibles, tolerantes, y esa es una característica que, bueno, que es transversal a todas las personas que quieran trabajar en equipo, que buscan la cooperación, la colaboración, bueno, es una de las características más importantes y más valoradas dentro de las habilidades blandas en una institución. La estabilidad emocional, que corresponde al mundo de la inteligencia emocional, se refiere a esa capacidad de ser previsivo y tener consistencia, coherencia y congruencia en mis estados de humor y mi manera de comportarme emocionalmente. Perfectamente se conecta con la inteligencia emocional. A mí me gusta hablar del modelo de Bar-On, más que del modelo de Goleman, aunque los dos son válidos y se trabaja un taller de habilidades blandas para el desarrollo de inteligencia emocional. Cualquiera de los dos valía, pero les recomiendo que utilicen que revisen el de Bar-On por tres cosas. El de Bar-On incorpora en uno de los constructos la responsabilidad social como un elemento de la inteligencia emocional. Fíjense qué interesante. Luego, en un constructo que él llama manejo del estrés, trabaja flexibilidad, optimismo, que me parece wow, y manejo del estrés. En este mundo, en estas circunstancias, esas tres características son importantes. Fíjense que en términos, ya llevemos un año en esta pandemia y se agota la emocionalidad. Pero si tú tienes esos tres elementos, manejo del estrés, optimismo y flexibilidad, para adelante, vas a seguir adelante y vas a ser capaz de entender qué es lo que significa eso y cuáles son las dimensiones de atender este momento que está lleno de incertidumbre y que necesita de personas que se proyecten y sean optimistas al futuro y que no a la primera, bueno, principalmente porque si no tienes optimismo, tu sistema inmunitario es el que queda a la intemperie. Y si no hay vacuna, si no hay condiciones, si no tienes un sistema inmunitario fuerte, ya sabes lo que eso significa. Por eso es bien importante esta característica. Uno que agregué yo es el poderoso sistema de creencias y lo que lo considero importante porque le da fuerza al yo, además lo conecta con el ejercicio que propuse de niveles lógicos y neurológicos. La fuerza del yo está establecida en esto que planteé por tres elementos. La consideración de que somos seres únicos e irrepetibles, bueno, como son todos los mamíferos en la naturaleza, y nuestra unicidad y nuestro ser irrepetible tiene unas características bien importantes. Nuestro cerebro forma redes y conexiones neuronales que son distintas para cada ser humano. Todas las redes, que son 96 millones de neuronas, y que cada una tiene una capacidad de conectarse 20, por 10.000 ramas dendríticas. Imagínense lo que eso significa de conexiones y a esta edad cómo está formada mi neocorteza, tan distinta como se formó ustedes, tan distinta como que si yo tuviera un hermano gemelo, porque las experiencias las vivimos desde el punto de vista. Pero además tenemos neuroquímicos que son distintos, mis reacciones emocionales. Bueno, algunos somos más, a lo mejor se parece a aquella teoría muy vieja de hablar de los flemáticos y todas esas clasificaciones de los temperamentos, pero mi generación de neurotransmisores que tiene que ver con mi alimentación, también tiene que ver, bueno, si yo soy una persona que constantemente está lleno de endorfina, de dopamina, de serotonina, soy distinto a una persona que está constantemente generando cortisol y sustancias GABA que le generan o le falta atención. El elemento de la dignidad humana, por lo que decía, para yo, cuando está en la fuerza de yo, entonces yo tengo la capacidad de exigir que se me trate como persona, no por lo que soy, no por el cargo que tengo, no por el mérito que hice para ganarme un título en la universidad, no por mi perspectiva de género, no por mi color de piel, sino por mí, porque soy una persona y merezco ser tratado con dignidad. Pero además yo tengo que darle esa dignidad también a las personas con las que yo convivo, con las que trato o de las que puedo ser responsable dependiendo del cargo que tengo. Y el otro punto que considero importante, que mucha gente no lo toca por respeto a las religiones, es la consideración de la espiritualidad dentro de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque nosotros evolucionamos como homínidos para experimentar la
espiritualidad. Fíjense ustedes que las personas que tienen epilepsias en el lóbulo frontal, algunos casos de autismo y algunas enfermedades del cerebro, como algunos tumores, pierden la capacidad de experimentar la espiritualidad o exacerban la capacidad del experimento de la espiritual, lo que significa que todo ser humano tiene esa capacidad. Ahora, que esa capacidad esté en orden es decir, que se conecte con la religiosidad, con el espacio de vida de las experiencias místicas o religiosas, la capacidad es bien importante. ¿Qué características tendría la espiritualidad? Bueno, la capacidad de meditación, la capacidad de considerarme uno con el todo y no considerarme como el centro del universo, sino saber que estoy dentro de un universo, la capacidad de tener experiencias supralímbicas que llaman, es decir, esa experiencia de sentirme, no hay una explicación así clara en términos lógicos, pero es bien importante considerar la espiritual. Si hay una conexión espiritual en los proyectos de vida, ¿por qué? Porque si yo estoy claro cuál es mi misión de vida, o lo estoy buscando, o la entiendo por dónde lo tengo generado, yo conecto mi clima organizacional, mi vida diaria, mi entusiasmo, mi vibra con ese elemento y mi fuerza del yo es expansiva. El punto número 11 para ir cerrando, son las recomendaciones finales. La primera, tener clara perspectiva teórica sobre las habilidades blandas. Muchas de ellas dependen del profesional que las establece, y aunque se recomienda, yo recomiendo el marco de la psicología cognitiva por ser una ciencia dura, clara, científica, que entendiendo la cientificidad en términos actuales, holístico, complejo, porque otros profesionales como los administrativos, los economos, bueno, le dan esa perspectiva que le pone el énfasis a lo que conviene para esa área. Entonces tengo que contratar porque no sabes manejar conflicto y esperas que llegue el conflicto, mientras que desde esta perspectiva no hay que esperar que llegue el conflicto, más bien hay que generarlo porque el conflicto hace crecer. Esas perspectivas que solemos dar los pedagogos y los del área humanista como los psicólogos. La preferencia del uso de habilidades sobre rasgos viene de la discusión sobre el desempeño del rendimiento cognitivo y no cognitivo. Sirve para enfatizar que las personas están aprendiendo y cambiando constantemente. Entonces, bueno, aquí definitivamente lo conecto con el número 3 que dice, la neurociencia y la investigación psicológica nos dicen que del cerebro humano posee la cualidad de la neuroplasticidad y es más receptivo a los aprendizajes significativos y contextualizados. Así que toda propuesta de formación en habilidades blandas tiene que ser una propuesta significativa para cada persona y además contextualizada para que pueda ser útil y pueda ser considerada desde el punto de vista personal y desde el punto de vista organizacional. Toda organización debe crear un marco de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como dice la declaración de Incheon y de Educación 2030. Y además tiene que ser de calidad y tiene que ser equitativa. Tiene que haber equidad. Todos tienen derecho a tener y formarse en una educación de calidad, aún aunque haya terminado la escolaridad que se establece como obligatorio. Entonces hay que hacer dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, propuestas y ofertas de crecimiento y desarrollo personal en sincronía con la formación de las habilidades profesionales y que no sea como antes que solamente se hacía énfasis en la formación y capacitación en lo profesional, lo que le convenía a la empresa, así no le fuera beneficioso a la persona. Quinto, incrementar los espacios no formales que fomenten las habilidades blandas. Los estudios demuestran que están asociados a los beneficios que abarcan la salud, el bienestar emocional y el comportamiento prosocial. Por lo general, las habilidades blandas no se forman en un taller, en una tarde de un taller, en una jornada de formación. Es un proceso que tiene que ver con convivencias, con retiros, con espacios para compartir, con desayunos o reuniones y almuerzos cooperativos. Esos espacios son los que permiten el crecimiento e incluso las motivaciones que van más allá de lo económico, pero que tienen no solamente el factor de la medalla por 5 o 10 años, sino que hay complementos emocionales, hay valores agregados a la manera como se me trata y aumenta estas habilidades blandas.
Elaborar indicadores de logro de habilidades blandas en los sistemas de evaluación de desempeño. Marta Ales tiene unos excelentes textos donde ella elabora muchos indicadores que tienen que ver con las habilidades blandas y es bien importante, bueno, estudiar ese y otros modelos que podamos encontrar para que nuestros instrumentos de evaluación del desempeño los incluyan. Las ofertas de adiestramiento deben responder a necesidades reales de las personas que estén alineadas con la filosofía de la organización, en constante retroalimentación con el contexto, la realidad. Con las tecnologías de información y de comunicación, porque es una mega tendencia con la que hay que estar constantemente atentos. Y las tendencias siempre y cuando respondan principalmente al respeto por la dignidad humana. Si no hay respeto en ninguna de esas, no deberían considerarse. El trabajo en equipo, inteligencia emocional, comunicación, gestión del cambio, gestión del conflicto, gestión de la incertidumbre, gestión del estrés, el liderazgo, la motivación, el desarrollo personal e incluso la espiritualidad entran en la oferta de formación de habilidades blandas. Así que debe ser una toma de decisiones para quienes lideran los grupos en las organizaciones, la consideración de las habilidades blandas para sus trabajadores, porque son precisamente el punto, la esencia o el perfume que tiene dentro de la organización. Quiero cerrar esta conferencia leyendo un pensamiento de Gandhi que me parece que resume perfectamente todo lo que he hablado. Permiso. Le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Él respondió así: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si yo le sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo soy feliz, la gente es enojona si yo soy enojón, que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. La vida es como un espejo si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que ame. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. Fíjense como ustedes, como este pensamiento, que no sé si es exactamente de Gandhi, pero que se le han atribuido a él y que de alguna manera es un líder indiscutible de la humanidad, nos dice, bueno, transversalmente, todo lo que he hablado de esas 5 claves de competencias blandas, como son la capacidad de abierto a la experiencia, la responsabilidad, la afabilidad, la extraversión y la inteligencia emocional. Finalmente, bueno, pueden parar aquí y ver y copiar las referencias, incluso pues me pueden escribir a mi correo y yo les envío la presentación, o los de los Tecnobrolis pueden también dársela, que se las enviaré. 3 autores con los que trabajé, bueno, una básica, pero la bibliografía puede ser más amplia. Bueno, ha sido un placer haber compartido esta introducción definitivamente a las habilidades blandas, pero que tienen un elemento clave y que son bien importantes dentro de las organizaciones en este momento. Bueno, ahora abrimos el espacio para conversar, para comentar, para decir sugerencias o para ampliar si tienen alguna pregunta. Bueno, Ángel Tovar, un docente apasionado por la educación, ha sido un placer estar aquí en este momento y en esta conferencia con ustedes.